Ok, estamos a finales de los 1800, cuando de repente un par de hermanos sacan esta cámara slash proyector que prácticamente capturaba las imágenes en movimiento. Ya no solo las grababa, las podía grabar y después las podía reproducir, lo cual ya es bastante innovador para su momento. A este aparatejo le llaman cinematógrafo. Y aquí hay características bastante importantes a resaltar, como que en su momento grababa 16 cuadros por segundo. Para que se den una idea, hoy en día se puede grabar de 30 hasta 60 cuadros por segundo. Por lo general, pues no hay mucha diferencia, como que el ojo humano no lo nota tanto, a menos de que grabes como muy rápido y ocupes todo el movimiento que se note, como muy fluida esta imagen. Pero pues la verdad es que hoy en día no. El cine por lo general sigue ocupando 30 cuadros y pues no hay mucha diferencia. También eran filmaciones de máximo 1 minuto y eso ya era mucho. Literal tenían el formato de TikTok. Hoy en día podemos tener películas de hasta 4 horas, te estoy hablando a ti, Lo que el viento se llevó, pero en su momento pues eran muy cortas y eran cosas muy cotidianas, como gente saliendo de trabajar y trenes llegando a la estación. Ese era su cine en ese momento. Era lo que filmaban. Eran las películas que filmaban. Ahora, la razón por la que esto es como el parteaguas en la historia es porque realmente se empezó a tener registro de las actuaciones. Antes sí, la gente actuaba, iba a obras de teatro, iba a óperas, musicales, eventos así, pero aquí fue cuando nació un registro realmente de estas actividades, lo cual pues lo vuelve muy importante. Ahora, como les dije, eran clips bastante cotidianos. La novedad de ver imágenes en movimiento era lo padre, pero como que la gente se aburrió rápido. Era como, pues veo todos los días el tren llegando, ¿sabes? O sea, no me genera mucho. Y aquí fue cuando se empezó a buscar esta historia, esta narrativa. Y aquí es donde entra Georges Méliès. Pasa de mago a cineasta, creando los primeros efectos de la historia, pero también un cine más narrativo, te cuenta algo. Puede que la historia sea no tan elaborada como lo que hoy saca Marvel, pero sí eran historias que ya te interesaba ver. Era algo que atraía más. Aparte, al ser ilusionista, él tenía bastante conocimiento de efectos prácticos e implementó esto. También el hecho de que trabajaba dando show, agarró toda esa esencia del show y la metió en el cine. De repente usó trucos como cortar la imagen y quitar un objeto o ponerlo. Y en su momento fue de que, wow. También usaba sobreimpresiones que pues le daban pues algo más visual, ¿sabes? Incluso llegó a meter trucos de magia. Usaba cosas como el stop motion. Eran muy buenos. No sé si alguna vez han visto una película, pero literal es el símbolo que muchas veces se ocupa a la hora de hablar de cine, que es como la cara de la luna, que en lo personal se me hace aterradora. De pequeña se me hacía muy aterradora, pero sí, él creó todo esto, como que los primeros pasos en el cine. Gracias a él, estos registros visuales se convirtieron en historias. 1927. Aquí entra el sonido al cine. Hay una película que me gusta bastante, que se las puedo recomendar si quieren como que ver esta transición, que se llama Babylon, en la que te dan como cierto contexto de cómo era el cine en estas épocas mudas. Y es que el sonido fue el parteaguas. Literalmente pasó que el cine se volviera visual a audiovisual, lo cual es bastante importante. Antes en el cine, para darte más o menos como un contexto, te ponían estos carteles negros de diálogos y te narraban un poco el contexto. Entonces, ahora se sincroniza el sonido con la imagen. Y esto es gracias al uso de 2 bandas simultáneas, y para filmarlo se ocupaban como 2 cabinas, las cuales eran un armatoste. El primero era literal como ya un cuarto separado en el cual se manejaba el audio, y como la cámara hacía mucho sonido, a la cámara la terminaron encerrando en una cajita, bueno, en una cajota de hecho, para que el micrófono no captara todo ese sonido.
Y aunque al principio sí era bastante tedioso, pues ya que hoy en día es la cámara y solo hay un sujeto sosteniendo un palo enorme, pero sin duda fue igual un parteaguas el meterle el audio a lo audiovisual. Y llegamos a probablemente una de mis épocas favoritas en el cine, el Technicolor. Estamos ya en la década de los 30, cuando se mete el famoso magenta, cian y amarillo, lo cual lo vuelve más realista. Con este sistema de color tan básico de 3 colores es cuando le empiezan a agregar esa vida al cine. Y no me malentiendan, las películas de blanco y negro son muy bonitas, pero es que con el Technicolor, ni siquiera hoy en día, con las cámaras 4K ultra cuadros por segundo y todo eso, realmente como que no existe ya ese color tan bonito y tan vívido. O sea, es una cosa muy bella de ver. Aún así, aquí es donde se vuelve más realista la película, porque ya podemos ver características que antes no sabíamos. De repente te das cuenta que la gente tiene el cabello de color. Hay rubias, hay pelirrojas, hay trajes de cuadros y todo le da como un sabor más rico. Probablemente la película más representativa de esta técnica sea El Mago de Oz, y en verdad es que es una hermosura esa película. Dejando de lado lo que se sabe del tras de cámaras, que prácticamente era una tortura para los actores y para todos los que trabajaron en esa película, las técnicas que ocuparon desde los efectos especiales, o sea, todo es maravilloso en esa película. Y hoy en día probablemente es uno de los iconos más representativos del cine. Y ahora llegamos a la televisión. 1926. Un joven llamado John inventa la televisión, creando así la transmisión inalámbrica de imágenes a distancia. Ok. Pero no fue hasta que González Camarena, un ingeniero mexicano, le pone el color. Gracias a esto, a esta dupla, se masifica la comunicación audiovisual. Nacieron diferentes formatos: la telerrealidad, los reality shows, las noticias, las telenovelas, las series, las caricaturas, los videos musicales. O sea, fue una locura la televisión en su prime. La mayor parte de la población ya tenía acceso a estos audiovisuales. Y pues nada, el hecho de que haya estado a color pues está más chulo. El magnetoscopio. Ok, esta es otro aparatejo que graba y reproduce imágenes y sonido en una cinta magnética. Y ajá, es todo. Es lo que hoy conocemos como videocassette. Y la verdad, siendo honesta, no conozco ninguno. La verdad es que esto ya no me tocó, me atraparon. Soy generación Z. Pero mi mamá dice que estaba muy bien antes. Cuando no querías ir al cine, pues solo ibas a un Blockbuster. Y si ella lo dice, yo le creo. Sigamos. Además, hay algo aquí que podemos resaltar, y es que aquí es donde el cine literal se trasladó del teatro a la comodidad de tu casa. Y pues sí, siguiente. Ahora pasamos al DVD. Trata de ser el mismo concepto que el videocassette, solo que en una versión más compacta y con mayor resolución y también capacidad. Estos pequeños discos tan delgados soportaban resoluciones de 700 y por lo general su capacidad estaba entre los 5 hasta los 17 gigas aproximadamente. Y gracias a esto el cine se volvió aún más accesible para tenerlo en tu casa. El Blu-ray prácticamente es el mismo concepto, solo que mejorado. La verdad es que por décadas el CD dominó los formatos ya que eran pues más accesibles y eran más cómodos. Entonces pues Sony quiso elevar esta calidad que ya tenían con el DVD. Y es que si se acuerdan, antes los DVDs convencionales por lo general eran 2. Si tú tenías una película era de que Mulan parte 1, Mulan parte 2. Y el Blu-ray vino a mejorar eso. En vez de cambiar discos, ya venía el disco completo porque ya tenían mayor capacidad y también mejor resolución. Esto también fue en parte gracias a que las televisiones iban mejorando. Entonces, pues ocupaban audiovisuales de mayor calidad para aprovechar estos nuevos HDs que venían en la televisión. Y se podrán preguntar, pues, ¿a qué vino su declive si era tan bueno?
La verdad es que la tecnología que se ocupaba para hacer un disco y reproducir un disco era mayor, por lo cual resultaba ser más caro. La era del streaming. Gracias a todo este desarrollo y a la popularización del Internet, se pasa de lo analógico a lo binario. Nacen plataformas como YouTube, siendo probablemente de los pioneros en cuestión de audiovisuales en Internet. Y nacen plataformas como Netflix, HBO, sí, pues todas estas plataformas de películas que ya conocemos. Esto gracias a que el Internet permitió comprimir estos videos tan pesados y ni siquiera los tendrías que tener tú. Ya viene en el Internet. No sé si me doy a entender. Probablemente si estás viendo este video, tú no tienes que descargarlo. Tú no tienes que tenerlo en un formato físico. Simplemente diste un clic y ya estás aquí. Y fue así como este nuevo modelo de consumo y distribución se volvió global. Y creo que ya, esto es lo que quería comentar. Me parece importante destacar la importancia, válgame la redundancia, pues el cine y los efectos que ha tenido en la sociedad. Hoy en día ya está como muy dividida la opinión en cuanto al cine, gracias a esta viralidad por otras plataformas, pero al final creo que pues cumple su propósito. El arte viene muchas veces del entretenimiento y el hecho de que hoy sea más accesible es incluso mejor. Lo único que hace es expandir esta cultura y es que parte de este debate siempre ha sido el que la gente ya no va al cine. No cumple con este rol social, pero al final pues es entretenimiento. Retomando la recomendación que les hice, en Babylon hay una escena, no voy a dar muchos spoilers, pero hay una escena en la que Brad Pitt está peleando con su esposa. Él era actor de cine y ella era actriz de teatro. Entonces él como que sentía que ella siempre ninguneaba su trabajo, ya que antes el cine era visto como algo de baja clase. Y de hecho hoy en día como que se sigue teniendo un poco esta mentalidad, aunque la base sea actuar, son formatos diferentes. La razón por la que el cine también es más barato es porque al final es una masificación. Una persona puede ver la misma película aquí que en Timbuktu. Y eso es algo que no pasa mucho con las obras de teatro. Entonces, ¿se entiende la diferencia de precios? Y por eso también se agradece. En el caso de esta escena en particular, él le comenta que no le gusta que ella se sienta como superior, porque su arte es más fancy. Y es que el cine era la forma en la que él se entretenía, ya que sus padres no podían costear entradas lujosas de ópera. Y creo que ese es el punto clave también del audiovisual. El hecho de que sea tan accesible. Literalmente hay audiovisuales completos, desde cortometrajes hasta largometrajes, totalmente gratis en internet. Y al final culturiza, lo cual a mí se me hace lo importante. Pero sí, agradezco su atención y lamento si no me escucho tan efusiva o energética. La verdad es que estos últimos días he tenido un dolor de garganta, pero aquí estamos, cumpliendo con la tarea, sacando el semestre adelante. Vamos por ese título. Y pues muchas gracias por ver esto. Bye.